Hola, queridos oyentes de Radio Global Coach and PNL. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Coge el Timón, un espacio para reflexionar sobre temas de desarrollo personal y profesional. Soy Patricia Murphy Doyle, los saludo desde Madrid y les invito a iniciar el viaje. Hoy quiero hablar de las emociones. ¿Qué es una emoción? Es un proceso influido por nuestra historia personal y evolutiva que produce cambios fisiológicos y de comportamiento claves para sobrevivir. Las emociones son universales. ¿Qué significa esto? Que tenemos las mismas formas de responder ante ellas, ya sea por ejemplo, cultura oriental u occidental. Una tribu perdida en Nueva Guinea, por ejemplo. Darwin, en El origen de las especies, nombró 6 emociones básicas: la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, la sorpresa y el asco. Vamos a hablar de la alegría. ¿Qué es la alegría? Es la consecuencia de un acontecimiento positivo. Es pasajera y no dura mucho tiempo. Y en nuestro cuerpo ocurren determinados cambios. Por ejemplo, aumento de la frecuencia cardíaca, de la presión sanguínea, liberamos serotonina, dopamina. Y no hay que confundir la alegría con la felicidad. ¿Por qué? Porque la felicidad tiene que ver con nuestra actitud, con la forma de ver la vida. La felicidad no es lo que nos pasa, es la interpretación de lo que nos ocurre. Algo curioso es que nuestro cerebro no reconoce lo real de lo imaginario y lo podemos engañar simplemente con la mueca de una sonrisa. Le estamos pasando información de que todo va bien. Yo siempre recomiendo que apenas nos despertamos, sentimos la alarma de nuestro móvil o de nuestro despertador y sin abrir los ojos, simplemente hacer la mueca de la sonrisa. Y esto el cerebro lo interpreta como que todo está bien. Entonces comenzamos el día como que las cosas van bien. Esto es importante. Cada emoción que sentimos afecta a nuestro cerebro. Y antes de cada emoción viene ¿qué? Un pensamiento. Por ejemplo, como digo, un pensamiento positivo va a dar la alegría, nos va a generar alegría. Por ejemplo, que yo diga, uy, la semana que viene me voy de vacaciones. Entonces esto me va a generar esa sensación de bienestar, de alegría. O que suena a mi móvil y recibo una buena noticia, que viene una amiga a visitarme, que hace mucho tiempo que no veo, me llaman, estoy en el trabajo y me llama el jefe que viene un ascenso. Entonces, es la consecuencia de un acontecimiento positivo o de un pensamiento previo positivo. Lo contrario es la tristeza. Muchas personas dicen que hay emociones buenas y malas. Simplemente son emociones. Las emociones están para que nosotros podamos tener supervivencia en este mundo un poco hostil y no olvidemos que somos seres emocionales que razonamos. La tristeza, ¿de qué surge la tristeza? De una sensación de carencia, de insatisfacción, de que nos falta algo. Por ejemplo, puede pasar que hayamos perdido un ser querido, un objeto o, por ejemplo, un examen que nos fue mal, la pérdida de un trabajo, un desengaño. Y esto nos genera esa sensación de tristeza. Y la tristeza tiene 3 vértices. Uno que es cognitivo,
que tiene que ver con los pensamientos. ¿Qué pasa en nuestro cerebro? Pensamientos negativos, todo lo malo me ocurre a mí, nada bueno me pasa, el mundo un poco contra mí o no soy digna de ser un poquito feliz, todo lo malo, todo lo malo, todo lo malo. Y ese rum rum que está en nuestra cabecita afecta desde lo cognitivo. Después surgen los cambios corporales. También aumenta el ritmo cardíaco, la presión sanguínea, la expresión facial y corporal cambia. Fijémonos cuando vemos un dibujito animado o un emoticón, la boquita para arriba cuando está alegre y cuando está triste para abajo. Entonces, en nuestra cara, ¿qué ocurre? La mirada está hacia abajo, las comisuras de los labios también están hacia abajo, ¿no? Y hay una inclinación de la cabeza, desde lo corporal estamos como más flojitos, y esto le estamos diciendo también a nuestro cerebro que las cosas no van bien, ¿sí? Y muchas veces hay llanto y hasta insomnio. No está mal que cuando estemos tristes lloremos para poder sacar esa angustia, eso que nos pesa, ¿no?, en nuestro cuerpo y desahogarnos. Pero, ¿qué ocurre cuando esta angustia sigue a lo largo del tiempo? Ya se puede transformar en depresión y la depresión requiere tratamiento médico, se ayuda de un profesional y muchas veces de medicación. Y el tercer vértice que tiene en la tristeza que les dije es lo conductual, o sea, desde la conducta. ¿Qué nos ocurre? No tenemos ganas de hacer cosas, de trabajar, de estudiar, de hacer actividad física. Es más, decimos, no queremos ir a trabajar. Vamos porque sabemos que quizás tenemos una consecuencia dura, puede ser una suspensión, que consideran que no cumplimos y necesitamos el trabajo. Pero nos da ganas de tumbarnos en un sofá o en la cama, de no hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para revertir esta situación? Está bien que nos tumbemos un ratito en la cama, a llorar, a desahogarnos, pero después hay que tomar acción. ¿Y qué significa tomar esta acción? Por ejemplo, salir a caminar, salir a hacer actividad física, a tomar un poquito el aire. Simplemente con abrir una ventana y respirar aire, ese aire puro, esa brisa, nos cambia ya el estado de ánimo. O lo mejor, como digo, hacer actividad física, ya sea en casa, ir al gimnasio, salir a correr. Pero como estamos sin esa fuerza, aunque sea salir a caminar. Si es un día de sol, mejor, porque el sol nos genera esa energía, nos da esa energía. Pero si no, aunque sea dar unas pequeñas vueltas por el barrio. Y si no, aunque sea subir y bajar las escaleras en donde vivimos, que eso ya genera que nuestro cuerpo va teniendo como una pequeña actividad física y se va cambiando la energía. Otra de las cosas, por ejemplo, y bueno, y la actividad física que nos hace, nos genera endorfina. Otra de las cosas que podemos hacer, refugiarnos en el amor de nuestra familia, de nuestros amigos, pareja. Si tenemos una mascota, salir a caminar o jugar con nuestra mascota, abrazarla, escuchar música, música alegre, no estar triste y nos
ponemos a escuchar esa música que parece que se terminará el mundo. No, al contrario, música alegre, ponernos, no sé, a bailar, a cantar, tratar de levantarnos, de poner voluntad, practicar hobbies, si nos gusta dibujar, pintar, aunque sea con un lápiz, escribir, ¿no? Hacer palabras cruzadas, sopa de letras, ver una película o una serie cómica que nos haga sacar esa tristeza, que nos provoque una sonrisa, una pequeña carcajada. Y ahora voy a hablar del miedo. El miedo tiene dos vertientes. Una es el miedo que nuestro cerebro nos tiene para qué, en estado de alerta cuando hay un peligro inminente, que es para poder sobrevivir. Por ejemplo, vamos por una calle oscura y sentimos pasos como que alguien nos está siguiendo. ¿Y qué hace nuestro cerebro? Es como que una alarma y dice, Patricia, camina más rápido. Entonces, nuestro cuerpo se prepara para la huida. Por ejemplo, empiezo a caminar más rápido, me empieza, bueno, el ritmo cardíaco me cambia también, muchas veces hasta puedo llegar a sudar y me prepara para alejarme de ese peligro o, diríamos, inminente peligro. En cambio, el miedo paralizante es el que no es el adecuado. ¿Y esto de dónde surge? Muchas veces desde nuestra infancia, de la historia que nos contaron. Por ejemplo, cuando un niño es pequeño, iba caminando y se tropieza y se cae, quizás se da un golpecito, pero si la mamá, el papá, los abuelos o la persona que los cuida le dice arriba, arriba, no pasó nada, ya está. El niño, aunque le duele un poquito, hace así una carita como medio de llanto, pero se levanta y sigue andando tranquilamente. En cambio, si la mamá o la persona que lo está cuidando dice, ay, ¿qué pasó? Ay, ¿qué te caíste? Ay, ¿qué te hace daño? Esto, el niño enseguida se larga a llorar. Muchas veces los padres transmiten los miedos internos de que, ay, si va a una plaza, a un parque, ay, que se puede caer, que se puede golpear, que cuidado, que cuidado. Entonces va siendo una persona temerosa. Y esto, a medida que va siendo adulta, se trasladan los miedos en, por ejemplo, decir, bueno, uy, quiero cambiar de trabajo, pero me da miedo porque tengo que salir de la zona de confort. Quiero tener una pareja, pero me da miedo. Tiene que ver con las historias que nos contaron, con cuidado que todos los hombres no son buenos, que el dinero, que el trabajo es mejor no emprender y trabajar en una empresa que nos da mayor seguridad. Entonces, quizás Patricia dice, quiero emprender, pero tengo esos miedos internos que me dicen, no, no emprendas, cuidado, cuidado, cuidado. Por eso digo, el miedo es necesario porque es una, como una alarma, como un semáforo rojo que dice, cuidado, que puede haber un peligro. Y es un peligro real, inminente. En cambio, ¿qué ocurre cuando ese peligro no es real, es imaginario? ¿Cómo pasa con la ansiedad? O sea, la ansiedad es, la amenaza no está presente. Yo estoy sentada, por ejemplo, desayunando en mi casa y se me cruza el pensamiento de decir que en la empresa las cosas no están yendo bien,
que seguramente van a tener que recortar presupuestos y como yo soy una de las personas nuevas que una de las últimas incorporaciones, ¿qué hago? Seguramente que van a decir que Patricia se va de la empresa. Esto no ocurrió y quizás no ocurra nunca, pero a mí este pensamiento me generó ya no miedo, ansiedad, porque la diferencia es esto, que el miedo es un peligro eminente, real, cercano. La ansiedad es un miedo por algo que quizás ni existe, que está en mi imaginación, o sea, son riesgos imaginarios. Entonces, ¿qué pasa en mi organismo cuando yo empiezo a tener ansiedad? Bueno, empiezo a tener los mismos cambios corporales, aceleración del ritmo cardíaco, quizás me sudan las manos, me puedo tener dolor de cabeza, quizás hasta, bueno, taquicardias, un montón de situaciones que dificultan, diríamos, mi bienestar, pero eso no ocurrió. Entonces, cuidado con los pensamientos. Como digo siempre, toda emoción viene precedida con un pensamiento. Lo que pensamos muchas veces se hace real. Esto ocurre también cuando algunas personas dicen, ay, tengo miedo que me roben, tengo miedo que me roben, tengo miedo que me roben. El sistema reticular ascendente está entonces que buscando lo que nosotros queremos, que nos roben. Y nos puede pasar eso. Entonces, ojo, es muy distinto si yo, como digo, voy por una calle oscura, una zona peligrosa, que digo, oye, cuidado que me roban, pueden robarme porque ahí estoy viendo una persona, no sé, que me está siguiendo o alguna persona sospechosa y ahí veo el peligro, como digo, cercano. Es diferente. En las situaciones que a veces tenemos miedo, ¿qué es recomendable hacer? Por ejemplo, pensar alguna situación placentera, tratar de cambiar ese chip, o sea, pensar en mis seres queridos, mis hijos, pareja, padres, mascota, en un lugar que me gusta, unas vacaciones. Ay, qué buenas este lugar que me gustaría ir a visitar, esta isla o esta playa o esta montaña. O qué lindo cuando estuve en aquel momento en ese lugar tan maravilloso. Entonces, es como que voy cambiando. O pensar en alguna situación graciosa, ¿no? Que así que no, divertida, que me ocurrió cuando era más pequeña o hace poco y al cerebro le gusta el humor. Entonces, como que esta situación de miedo se va transformando en cada vez más calma, más tranquilidad. No hablemos de los beneficios de hacer actividad física. Y si empiezo a tener ansiedad porque estoy en mi casa y me surgieron esos pensamientos que boicotean mi bienestar, salir, como digo, a hacer actividad física, escuchar música, eh, ponerme, aunque sea, si puedo salir a correr o a caminar, y si es por un parque, un espacio natural, así con árboles, mucho mejor. Y si no, cambiar ese pensamiento negativo de decir, ay, tengo miedo que me pueda echar el trabajo, decir, no, Patricia, fuera ese pensamiento, no te van a echar, no tenemos todavía certeza ni información que se pueda dar esa situación, afuera ese pensamiento. Agradezco que tengo el trabajo y voy a hacer lo mejor que sé y voy a brindar mi mejor versión a nivel profesional y de trabajo. Y ahora les quiero preguntar, ¿recuerdan aquella vez que fueron, por ejemplo, a un evento y vino un camarero y les ofreció algún bocadillo y que ustedes, desde lo visual, les pareció rico y cuando lo fueron a probar no les gustó para nada?
¿Y ahí qué ocurrió? Hicieron esa cara de lo que uno llama asco, de rechazo. Y esta emoción que les voy a hablar es del asco, que es muy común cuando hasta en un niño pequeño les damos alguna papilla o alguna cosa que no les gusta, algún alimento, y que enseguida ponen así el ceño fruncido y con así trompita como de rechazo, ¿no es cierto? Se le frunce la nariz, el ceño. Y también ocurre con nuestras mascotas, cuando por ahí le damos algo y no les gusta, enseguida ¿qué hacen? Mueven la cabecita en señal de rechazo. ¿Para qué está el asco como emoción? Es para protegernos a veces de ingerir alguna cosa que esté en mal estado, porque ¿cuántas veces decimos, hoy voy a sacar, abrir un tupper que tengo en la nevera con una comida que me quedó de hace unos días? Voy con ganas porque me gusta y cuando abro ese tupper está en mal estado. Entonces, uy, ¿no es cierto? Me da náuseas, me da rechazo, tengo que controlar mi respiración y esto me protege de no comer cosas que por ahí puedan estar en mal estado. Y también el asco tiene que ver con lo cultural, porque si yo de pequeña no me acostumbré a comer una determinada comida, o por ejemplo pescado, cuando vea un plato con pescado, voy a rechazarlo, ¿sí? Y también el asco digamos, nos previene de un malestar gastrointestinal, porque si no tuviésemos esa emoción por ahí, nosotros, como digo, comemos algo en mal estado o algo que quizás a nuestro organismo le hace mal, puede ser una persona que sea alérgica a algún alimento y nos genera, bueno, un malestar desde el punto de vista, como digo, gastrointestinal. ¿Y qué ocurre cuando es algo que nos da asco, digamos, rechazo así, ¿no? Desde el punto de vista de disgusto también. En algunos libros pueden ver que asco, igual que disgusto. Desde lo facial, bueno, lo primero es que se frunce nuestra nariz y el ceño. Y quizás volteamos la cabeza como para no mirar y hasta con las manos quizás hacemos el gesto como de empujar, como de sácamelo de aquí. Hay personas que el asco les genera hasta fobia. Ya la fobia, bueno, es algo un poquito, digamos, un asco más persistente, podríamos decirlo, ¿no? Entonces, cuidado con eso. Para evitar, en el momento que algo nos da así asco, disgusto, respirar hondo, tratar de relajarnos, aunque sea con un minuto, ¿no es cierto? De hacer así una pequeña inspiración, como que tratamos de que no nos afecte, diríamos, mal totalmente. O sea, no nos gustó, bueno, lo rechazamos, respiramos y seguimos, no sé, por ejemplo, si estamos en un evento y nos convidaron un bocadillo, lo probamos y no nos gustó, bueno, ¿qué haremos? Directamente, ¿no es cierto? Uno deja en el plato una servilleta, eso que no le gustó, bueno, respira hondo, tomará aunque sea un poco de bebida, aunque sea un vaso de agua, respiramos, relajamos y seguimos en la conversación y nos olvidamos, porque si no es como que nos quedamos en esa situación, ay, qué horrible, ay, qué horrible, ay, qué horrible, y nuestro cerebro muchas veces, la repetición va, como dije, como si fuera un pájaro carpintero. Pac, 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 ¿no? Y va al contrario, entrando más en nuestro cerebro. Entonces, quizás el bocadillo que yo comí fue de determinado alimento, pero porque esa vez o no estaba muy bien preparado, puede estar en mal estado, o quizás estar más picante o más desabrido. Y si yo no me olvido de esa situación, mis marcadores somáticos, que son, es como que el cerebro recuerda cada situación. Si yo comí algo con jamón
y ese jamón estaba en mal estado quizás. Entonces lo probé y sigo pensando en eso. Cada vez que vea jamón, ¿qué va a decir mi cerebro? No, eso lo rechaza. O por ahí digo, porque por ahí no estaba bien preparado, o ese jamón no era de la mejor calidad, o algo tenía, o quizás la receta tenía algún condimento que nos lo hacía rechazar. Y ahora quiero hablar de la ira. Séneca decía que la ira era una locura breve y que nos llevaba a la autodestrucción. Todos, o sea, los seres humanos es común sentir enojo, enfado. El tema es cuando ese enfado se convierte en ira. ¿Por qué es la autodestrucción? Porque no es solamente que Patricia se enoja con X persona y puedo insultarlo o tirar cosas o entrar en una sensación de descontrol total. Después, ¿cómo queda Patricia una vez que explotó en ese ataque de ira? Quedó como totalmente abatida. Pero ¿qué ocurre con la ira? La ira esconde sentimientos del pasado, por ejemplo, como puede ser desde nuestra niñez, y son situaciones quizás no resueltas, como puede ser miedo al abandono, a la pobreza, a la humillación, a la traición. Entonces, por ahí estoy en una reunión, puede ser con amigos, y quizás algún amigo dijo una frase no muy acertada, ¿no? Pero que a mí me impactó mucho más por esas heridas del pasado, por ese niño interior que tenía esa dolencia. Entonces, en otro momento, si yo esa herida la tendría curada, ¿qué hago? Directamente me puedo enojar y nada más. O puedo decir, mira, me molesta lo que me dijiste o no me gusta. Pero si yo tengo quizás un sentimiento de humillación, porque quizás en mi infancia me sentí humillada o me sentí menos que los demás, entonces puedo entrar en una situación de ira y estallar como si fuera un volcán cuando empieza la lava que no se controla. Y lo peor es que es como un volcán la ira, ¿no? Porque quizás cuando pasa la lava destruye años de, no sé, casas, de construcción, carreteras, y después, ¿cuánto se tarda? Quizás en minutos, en horas, destruyó ese volcán todo unas construcciones y edificaciones de años. Y esto pasa lo mismo. Que un enojo uno puede tener ese pequeño encontronazo con una persona y discutir o cambiar ideas. En cambio, con la ira, uno puede decir cosas tan hirientes, palabras tan hirientes, tan ofensivas, o sacar a relucir situaciones que no tienen nada que ver, ¿no? En ese momento. Y después, ¿cómo volvemos con eso? ¿Cómo solucionamos? Por más que pidamos perdón y todo, ya explotamos, fuimos el volcán, destruimos todo. Quizás amistad de años, relaciones con la familia, relaciones en el trabajo, con jefes, con subordinados, con parejas, hasta con vecinos. Entonces, ¿qué es recomendable? Cuando sentimos que estamos por estallar y estamos empezando a entrar como en ebullición, mejor respirar profundo, contar hasta 10 y ahí tomamos el aire y tratar de cambiar ese chip. Y si vemos que con esto no es suficiente, aunque sea asomarse, como digo, a una ventana, si estamos en un lugar que no podemos salir justo a la calle, y abrir la ventana y sentir el aire, irnos aunque sea baño, al toilet y lavarnos aunque sea la cara, ¿no? O sea, refrescarnos un poco
Y después, si no, lo mejor poder salir a caminar, a tomar el aire y ya uno viene con un aire mejor, ¿no? Con una brisa, ya no con ese viento huracanado, sino con una brisa y viene más tranquilo. Como que pasó. Y después de la ira, hablamos ya de la alegría, de la tristeza, del miedo, del asco, de la ira. Y ahora viene una emoción que a mí en particular me gusta. Hay personas que sí y hay otras que no. ¿Qué es la sorpresa? A mí me encantan las sorpresas. Detrás de una sorpresa puede venir, o sea, antes de una sorpresa, ¿qué puede venir? Una noticia positiva o una noticia negativa. Por ejemplo, una noticia positiva es que nos viene a visitar una amiga, que nos ascienden en el trabajo, que aprobamos un examen. Una noticia negativa es que, bueno, por ahí le pasó algo, una enfermedad o un accidente, o hemos perdido a veces a algún ser querido, o que un examen nos salió mal, no como lo esperado. Entonces, esta sorpresa surge de un suceso inesperado, que puede ser positivo o negativo. ¿Yo por qué digo que a mí me encantan las sorpresas? Porque las sorpresas yo siempre pienso en que viene algo positivo, ¿no? O sea, ay, si alguien me dice, te cuento algo? O te voy a dar una sorpresa. Y yo siempre espero lo positivo, ¿no? Más que todo cuando alguien te dice, te voy a dar una sorpresa o te vas a sorprender. Entonces, para mí tiene que ver con lo positivo. Cuando alguien nos da algo negativo, una noticia negativa, generalmente nos dicen, te voy a dar una sorpresa, te voy a dar una noticia, ¿no? Y, como digo, si la noticia es positiva, por supuesto, festejamos y después ahí viene, acontecimiento positivo, sorpresa, alegría. Acontecimiento negativo, sorpresa, tristeza. Como digo, nunca a nadie nos gustan las cosas malas o nos gustan las sorpresas negativas, por si o las malas noticias, pero está en nosotros en cómo actuamos ante esa situación. A veces con resiliencia, con fortaleza y con decir, bueno, sigo adelante a pesar de todo. Y les quiero compartir una frase de Edward Punset. Teóricamente somos el ser racional por excelencia y sin embargo somos la especie más emocional.